Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches de acuerdo al momento en el día en el que visualicen esta presentación. En esta instancia vamos a trabajar con el adjetivo. Los adjetivos son palabras que se agregan al sustantivo para designar una cualidad, en el caso de los calificativos, o determinar o limitar su extensión, como en el caso de los determinantes. Algunos gramáticos consideran a los adjetivos determinantes como una categoría más aparte del adjetivo. En esta asignatura vamos a considerarlos como adjetivos determinantes. Una propiedad del adjetivo es que el adjetivo en inglés es que es invariable en género y número. Por ejemplo, en inglés yo puedo decir the beautiful car. En castellano sería el auto bonito. The beautiful houses sería la casa bonita. Podemos ver cómo en castellano varió de acuerdo al género. El auto bonito, la casa bonita. Mientras que en inglés es the beautiful. Podemos observar también el orden de los elementos. En inglés, primero va el artículo, luego va el adjetivo y recién el sustantivo núcleo. Mientras que en castellano, los adjetivos tienden a aparecer después del sustantivo núcleo. The beautiful cars. Los autos bonitos. The beautiful houses. Las casas bonitas. Allí podemos ver cómo el adjetivo beautiful se ha mantenido igual tanto en sustantivos singulares como plurales y tanto en aquellos como en castellano se considerarían masculinos como auto o femeninos como casa. Ahora vamos a abordar una clasificación de los adjetivos que es en calificativos de los calificativos que es en simples, derivados y compuestos. Los adjetivos simples también son derivados del sajón, tienen raíz sajona y son generalmente monosilábicos y no derivan de otros, como en el caso de derivados. Por ejemplo, large, grande, short, corto, blue, azul, small, pequeño. Algunos son derivados, es decir, que provienen de otros. Como proportional, proviene del sustantivo proportion. Electronic proviene del sustantivo electron. Static proviene del sustantivo state. Useful e useless son adjetivos que provienen del sustantivo o verbo use. La palabra use en inglés puede ser sustantivo, uso, o verbo, usar. Useful sería útil y useless sería inútil. Rely, como verbo, se puede transformar en adjetivo cuando se le agrega la terminación able. Reliable, confiable. Rely, como verbo, confiar. Reliable, confiable. También podemos encontrar algunos adjetivos terminados en ed o ied, como en el caso de closed curve, curva cerrada, varied conditions, condiciones variadas. También podemos encontrar algunos casos de ing, adjetivos terminados en ing, como measuring device, dispositivo de medida, preceding term, término precedente. Podemos encontrar también otros casos de compuestos, es decir, que están conformados por un adjetivo, como a simple statistical process,
un proceso estadístico simple, o two practical applications, dos aplicaciones prácticas. Fíjense cómo en a simple statistical process, cuando se interpreta el castellano, se debe invertir el orden de los adjetivos y el sustantivo núcleo. Primero va a ir el artículo, luego el sustantivo núcleo y luego los adjetivos. Un proceso estadístico simple. Bien, este es algo que queremos que presten atención, que recuerden por el momento no extraer palabras con terminación ed e ing en sus prácticas. En la práctica relacionada con este tema, se les va a solicitar que extraigan casos de adjetivos que identifiquen por terminación o por posición en la estructura. Recuerden no extraer adjetivos que terminen en ed o ing aún, porque se pueden tratar de casos de verbos y no de adjetivos. Y en el caso de la forma ing puede estar siendo un sustantivo también. Esta es una temática que veremos más adelante sobre las formas ing y las distintas funciones que puede adoptar de acuerdo a la posición en la estructura. Bien, la otra clasificación que tenemos es en determinantes. Como les había comentado, en esta asignatura tomaremos a los adjetivos determinantes como un subgrupo dentro de los adjetivos. Algunos gramáticos consideran a los determinantes como un grupo aparte y no como parte de los adjetivos. Los adjetivos pueden ser demostrativos como that, this, these, those, aquel, esto, estos, aquellos. Pueden ser distributivos como each, every, either, neither, cada, todo, cualquiera, ninguno. Pueden ser cuantitativos como some, algunos, any, ninguno, no, no, little, poquito. Estos cuantitativos, dependiendo de la palabra que modifiquen, van a adoptar distintos equivalentes en castellano. Some, por ejemplo, some water sería un poco de agua. Give me some water. Dame un poco de agua. Los interrogativos, es decir, estos adjetivos cuando aparecen en preguntas y van acompañados están acompañados o van modificando a un sustantivo, son adjetivos determinantes interrogativos. Por ejemplo, which, qué o cuál, what, qué, whose, de quién. Los posesivos, my, your, his, her, our, their, mi, tú, de él, de ella, nuestro, su. ¿Sí? Estos adjetivos posesivos deben ir acompañados de un sustantivo para ser adjetivos posesivos. Veamos algunos ejemplos en contexto. My theory, mi teoría. Every operation, toda operación. This state, este estado. Some numbers, algunos números. Which properties can you mention? ¿Cuáles propiedades puedes mencionar? Bien. Es importante tener en cuenta que en algunos casos las palabras que se usan como adjetivos demostrativos e interrogativos pueden actuar como pronombres. Cuando los extraigas en tus prácticas, como ejemplos de adjetivos, asegúrate que estos precedan sustantivos. Si reemplazan sustantivos, son pronombres.
En las diapositivas siguientes van a encontrar una serie de ejemplos para ilustrar esto. Estas diapositivas son de alguna manera extras o son para reforzar y extender esta idea que estamos llamando a la atención de ustedes ahora. Pueden visualizarla, sino continuar con el tema siguiente, que sería grados de comparación del adjetivo y del sustantivo. Sin embargo, nos parece importante tocar este tema debido a que es un error muy frecuente de los alumnos extraer cuando se les pide adjetivos, extraer casos en vez de extraer adjetivos demostrativos como that, this, these, those, los extraen pero cuando cumplen la función de pronombres. Bien, entonces como les comentaba, vamos a seguir trabajando con la temática de adjetivo, pero en este caso vamos a profundizar con algunos ejemplos de diferencias entre los determinantes y los pronombres. Veamos algunos ejemplos de diferencias entre el determinante this y el pronombre this. Para este caso, para biología, química y ciencias ambientales. Acá tenemos un ejemplo de cuando this está actuando como un adjetivo. In this system, the name of the organism consists of two words. En este sistema, el nombre del organismo consiste de dos palabras. Ahí el adjetivo this está modificando el sustantivo sistema. En este segundo ejemplo tenemos un caso de this como pronombre. The cells form different structures and perform different functions. This is called specialization. Las células forman estructuras diferentes y realizan funciones diferentes. Esto se llama especialización. Pueden ver cómo el pronombre this está reemplazando a toda la oración anterior en relación con la diferencia de estructuras y realización de funciones diferentes. A eso se le llama especialización. Vamos a ver ejemplos de diferencias entre el determinante that y el pronombre that para biología, química y ciencias ambientales. Por ejemplo, every atom is associated with a specific chemical element as the smallest unit of that element. En este caso, that está cumpliendo una función de adjetivo. En castellano eso sería, cada átomo se asocia con un elemento químico específico como la unidad más pequeña de ese elemento. Podríamos decir de ese elemento, de dicho elemento o de tal elemento. En ese caso, that está modificando al sustantivo element. En este segundo ejemplo, the atmosphere is the layer of oxygen and other gases that surround Earth. Ese that está actuando como un pronombre, lo que llamamos pronombre relativo. Se interpretaría en castellano como la atmósfera es la capa de oxígeno y otros gases que rodean la Tierra. ¿Sí? ¿Qué rodea la Tierra? La capa de oxígeno y otros gases. El that está actuando como un pronombre que reemplaza a los sustantivos, a la frase nominal en este caso, la capa de oxígeno y otros gases. La idea de pronombre relativo y proposición relativa la veremos más adelante cuando veamos pre y post modificadores del sustantivo. Es importante tener en cuenta que el that, en el segundo ejemplo, se interpreta como que en castellano. Ese es un buen indicador para saber que ese que está ahí es un pronombre y no un adjetivo. Vamos a ver algunas diferencias entre el determinante which y el pronombre which. Estos ejemplos son para biología, química y ciencias ambientales. Which animals eat plants? Ahí ese which está trabajando como un adjetivo interrogativo. ¿Cuáles animales comen plantas?
Most plants contain a chemical called chlorophyll, which makes the plants green. Ahí tenemos un pronombre. Es decir, que which está actuando como un pronombre relativo también. Significa, en castellano, la mayoría de las plantas contiene un químico llamado clorofila, la cual hace verde a las plantas. En el primer ejemplo tenemos which animals. Podemos ver que which está seguido de animals, el sustantivo. Lo está modificando. En cambio, en el segundo ejemplo, podemos ver que which está reemplazando la palabra clorofila. La clorofila hace verde a las plantas. Ahora vamos a continuar con ejemplos de diferencias entre el determinante this y el pronombre this, pero para física, matemática y energías renovables. If an object does not reflect much light, the light passes through it. This type of object is called transparent. El determinante this está actuando como un adjetivo. Es un adjetivo determinante. Está modificando el sustantivo type. Esta oración se podría interpretar como: si un objeto no refleja mucha luz, la luz pasa a través de él. Este tipo de objeto se llama transparente. Ahora tenemos un ejemplo de una oración dos oraciones en la que this aparece como un pronombre. Other devices convert the sun's rays into electricity. This is known as solar energy. Otros dispositivos convierten los rayos del sol en electricidad. Esto se conoce como energía solar. Esto está reemplazando a la conversión de los rayos del sol en electricidad, que se conoce como energía solar. En ese caso, ese this está actuando como un pronombre y no como un adjetivo. Continuamos con más ejemplos de diferencias entre el determinante that y el pronombre that, pero para las áreas de física, matemática y energías renovables. In sunny areas, devices collect the heat of the sun and store it. That heat can be used to heat water and to heat houses. En este caso, that está actuando como un adjetivo. En castellano, esta oración se podría interpretar como: en áreas soleadas, los dispositivos recolectan el calor del sol y la almacenan. Ese calor puede usarse para calentar agua y calentar hogares. Como pueden ver en la diapositiva, that está seguido de heat, calor. Ese calor, o podríamos decir dicho calor, o tal calor, está modificando al sustantivo heat. Mientras que en este segundo ejemplo, an equation that is true in mathematics is one in which two quantities are equal, as in 3 plus 2 equals 5. Una ecuación que es verdadera en matemática es una en la cual dos cantidades son iguales, como en 3 más 2 es igual a 5. En este segundo ejemplo, podemos ver que that se interpreta como que. Ese es un buen indicador para saber que estamos ante un pronombre y no un adjetivo determinante. Una ecuación que es verdadera en matemáticas. Que es verdadera en matemáticas es en realidad una proposición relativa, iniciada por el pronombre that. Este pronombre that es un pronombre relativo. La idea de proposición relativa será desarrollada más adelante cuando veamos pre- y postmodificadores del sustantivo. Seguimos con algunos ejemplos de diferencia entre el determinante which y el pronombre which para física, matemática y energías renovables. Which functions are lineal? En este caso, which está actuando como un adjetivo. ¿Cuáles funciones son lineales? Está modificando al sustantivo functions. En el segundo ejemplo, the word arithmetic
comes from the Greek word arithmos, which means number. Ese which está actuando como un pronombre. Está reemplazando a la palabra arithmos. Arithmos significa número. Bien. Ahora vamos a continuar con otros ejemplos de diferencias entre el determinante this y el pronombre this, pero esta vez para informática, computación y tecnología educativa. Before a database is created, the data must first be gathered together. This process is called data collection. Esto en castellano sería: antes de que una base de datos se crea, los datos deben ser primero recolectados juntos. Este proceso se llama recolección de datos. This process. Ahí el adjetivo this está modificando el sustantivo proceso. Mientras que en este segundo ejemplo, the internet lets any computer in the world communicate with any other computer. This means that people can share information very quickly and easily. En castellano, esto se podría interpretar como: Internet permite que cualquier computadora en el mundo se comunique con cualquier otra computadora. Esto significa que la gente puede compartir información muy rápidamente y fácilmente. Bien. En este caso, this podemos ver que está reemplazando a toda la idea previa. La Internet permite que cualquier computadora en el mundo se comunique con cualquier otra computadora. Lo que significa que la gente puede compartir información muy rápidamente y fácilmente. O podríamos decir muy rápida y fácilmente en castellano. Ese this, como ya mencioné, está reemplazando toda la oración anterior. Seguimos con más ejemplos de diferencias entre determinantes y pronombres, esta vez para informática, computación y tecnología educativa, con el pronombre y el adjetivo that. If a computer checks only one switch at a time, that switch can represent only two commands or numbers. En este caso, that está actuando como un adjetivo. That switch. En castellano, esto sería: si una computadora verifica solo un interruptor por vez, ese interruptor puede representar solo dos comandos o números. En la primera oración, el pronombre that está modificando al sustantivo switch. That switch, ese interruptor. Podríamos decir también dicho interruptor, tal interruptor. En el segundo ejemplo, the word hardware describes all the actual machinery. That includes all the computers and all the devices and cables that connect them. En este caso sería un pronombre. Tenemos dos pronombres. En el primer caso, el primer that está actuando como un pronombre demostrativo. That includes. En el segundo caso está actuando como un pronombre relativo. En castellano, esto se interpreta por lo siguiente. La palabra hardware describe toda la maquinaria real. Eso incluye todas las computadoras y todos los dispositivos y cables que los conectan. El primer that que encontramos, que está actuando como un pronombre demostrativo, está reemplazando a toda la expresión anterior, que la palabra hardware describe toda la maquinaria real, incluyendo todas las computadoras y todos los dispositivos de cable que los conectan. El segundo that, que se interpreta como que, todas las computadoras y todos los dispositivos y cables que los conectan,
es un pronombre relativo. Ese that, el segundo ejemplo, es un pronombre relativo. Estas ideas se van a ampliar cuando veamos referencia contextual y proposición relativa dentro de la idea de pre y post modificadores. Vamos a ver algunos ejemplos de diferencia entre el determinante which y el pronombre which para informática, computación y tecnología educativa. Which device is used for printing text and images? ¿Cuál dispositivo se usa para imprimir texto e imágenes? En este caso, which, en esa primera oración, está actuando como un adjetivo y está modificando el sustantivo device, dispositivo. En el segundo ejemplo, encontramos a which como un pronombre. Other input devices include the mouse and the joystick, which is popular for computer games. Which está actuando como un pronombre. Esto en castellano significaría otros dispositivos de entrada incluyen el ratón y el joystick, el cual es popular para juegos de computadora. Fíjense cómo which está reemplazando a joystick. El joystick es popular para juegos de computadora. Bien, eso ha sido todo en relación con la presentación de adjetivos para la asignatura de inglés técnico en las distintas carreras que se dictan para la FACEM. Seguido a esta temática, deben visualizar el próximo video que es sobre grados de comparación del adjetivo. Muchas gracias por escuchar.